Buenos días, pueblo trinitario, amigos de todo Bolivia que nos ven a través de las redes sociales de nuestro programa Arquitectura más Sociedad. Hoy nos estamos reencontrando nuevamente con nuestro espacio después de una semana que no pudimos realizar debido a que como institución, como arquitectos, estamos en duelo por la pérdida de dos grandes colegas, el arquitecto Samuel Méndez, la arquitecta Margarita Arteaga, a quien realmente le brindamos este espacio y en nombre de ello vamos a nos acompañar en esta ocasión nuevamente el arquitecto destacado Edwin Bauce, con el que estaremos hablando un poco sobre su experiencia y sobre la arquitectura que él realiza a nivel local y a nivel nacional. De esta manera, iniciamos este espacio dándole la bienvenida al arquitecto Edwin Bauce. Gracias, Diego. Buen día. La verdad que un gusto nuevamente de estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación y bueno, prestos a comentar, a dialogar un poco sobre nuestra experiencia, pues, ¿no? de estos años. Gracias, Edwin. Como decíamos, Edwin Bauce es un profesional destacado veniano quien ha salido sobresalir a nivel nacional e internacional con algunos proyectos que se han presentado a nivel de bienales. Ya en alguna anterior entrevista hemos hablado del tema. En esta ocasión queremos conocer más sobre lo que hace, sobre la labor, sobre el ejercicio profesional de nuestro querido arquitecto Edwin Bauce, el cual hará una presentación y estaremos dialogando sobre las imágenes y los proyectos que nos presente. Adelante, querido Edwin. Así es, querido Diego, gracias. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿no? Así es, adelante. Bueno, decirles inicialmente que, bueno, 27 años ya que tenemos de formado en Brasil en arquitectura, en João Pessoa, en una ciudad de la costa del Brasil, del nordeste. Realmente muy importante nuestra formación porque creemos que es importante el medio, el ambiente donde uno se desarrolla, se forma en realidad como arquitecto en la universidad. Es un lugar muy lindo donde uno realmente tiene ese contacto con la naturaleza, con el paisaje, con el agua sobre todo. Entonces nos marcó mucho definitivamente eso. Y cuando volvemos a Trinidad, a la ciudad de Trinidad, donde nos establecemos posteriormente el año 94 aproximadamente, nos encontramos pues y ya veníamos con esa idea de trabajar con la cultura, en realidad con la contextualización de la arquitectura. Justamente eso, o sea, el trabajar inclusive desde nuestra tesis que elaboramos en Brasil, tenía que ver con el tema cultural, con el tema contextualizado de la arquitectura, con la naturaleza, con el paisaje. Y nos encontramos, definitivamente empezamos a trabajar nos invitaron con el tema de las misiones jesuíticas, de monjes, de chiquitos inicialmente, con amigos arquitectos muy destacados de esa región, y posteriormente con el tema de las culturas hidráulicas de monjes. Entonces, con esos dos elementos y componentes fuertes de la cultura, definitivamente tratamos de contextualizar nuestra obra, de ir sentando las bases, consolidando y trabajando una arquitectura que definitivamente tenga que ver con el contexto, con el paisaje, con el territorio, con el medio ambiente. Desde esa época, desde el año más o menos 94, 95. Es así que empezamos a ver algunas obras que les voy a ir compartiendo rápidamente y en algunas imágenes, unos cuadros de PowerPoint que hemos preparado. Y vamos a ir analizando y hablando y comentando sobre eso justamente. Gracias, Edwin. Como decís vos, es importantísimo todo lo que mencionaba, el tema de la contextualización. Vemos que en tu obra realmente, en lo que es el Beni, se muestra mucho del tema de la cultura, el tema del paisajístico, la recuperación del medio ambiente, y en base a ello, tus obras han sido notorias y han sido resaltantes a nivel local, ¿no? Sí, Diego, gracias. La verdad que, bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer. Inicialmente, en esas épocas, más o menos, trabajamos esta obra
con el arquitecto René Monge y Carlos Echevarría, fue producto de un concurso y la verdad que una obra que nos llenó de mucha satisfacción en ese momento, porque tiene mucho que ver con eso, con la cultura, inicialmente la cultura hidráulica, pero sobre todo con el paisaje y la contextualización del lugar. Entonces esas obras definitivamente en esa época, como el Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee, nos ayudaban a ir sentando esas bases, como les decía anteriormente, a consolidar, a tratar de fortalecer esa idea, ese criterio de la arquitectura contextualizada en el medio, en la región, en el territorio. Esas son algunas imágenes del Museo Kenneth Lee, un museo con características singulares propias, que es un museo vivo. La idea era de hacer un museo vivo que tenga mucho que ver de la relación interior-exterior, que no sea simplemente la característica común, digamos, padrón que se tiene de museos generalmente en cualquier parte del mundo, donde generalmente son ambientes cerrados, cajas, digamos, cerradas, donde se tiene la exposición de las piezas de arte o como en este caso arqueológicas, prehispánicas. Sin embargo, aquí lo tratamos de abrir al exterior para tener toda esa relación con el contexto, con el lugar, justamente con el paisaje, con la naturaleza, la vegetación, lo que es se implantó justamente en una loma artificial, se recreó una loma artificial y se hizo toda esa conexión con los terraplenes, los mismos accesos, las lagunas, los canales, digamos, y toda la vegetación circundante. Entonces era necesario tratar de hacer esa relación interior-exterior, por eso esos paños vidriados en doble altura, digamos, ciertos mezanines ahí. Entonces la sensación de las personas, de los visitantes que estén apreciando las piezas arqueológicas en exposición y al mismo tiempo estén apreciando todo el contexto natural que es parte de esa gran cultura hidráulica. Posteriormente trabajé en un proyecto que también me llenó de mucha satisfacción, el tema cultural, en San Ignacio de Mojos, lo que es la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, que ahora ha dado mucho fruto realmente con el tema basado, la arquitectura basada en el tema misional, y donde está la Escuela de Música y el auditorio donde se desarrolla el ensamble Mojos, por ejemplo, que es tan destacado a nivel nacional, a nivel mundial, pues tiene unas giras importantes por Europa. Y sobre todo eso, tratar de aportar a la cultura, a poner un granito de arena en eso que realmente nos motivaba, y un poco con esa arquitectura contextualizada, como le decía, que tiene mucho que ver con las galerías, con los espacios externos, sobre todo cubiertos, y con esa imagen de la arquitectura misional contextualizada a nuestra región, a nuestro medio, y lógicamente con algunos elementos de la música mismo, de la música barroca, de la música original, esa cultura viva que es San Ignacio de Mojos. Ahí está esa obra que la verdad nos llena de mucho orgullo y satisfacción, sobre todo, ¿no? Siempre hasta ahora. Luego trabajamos una casa en el campo, aquí próximo a la ciudad de Trinidad, aproximadamente unos 30 kilómetros, casa de la vivienda Laguna Azul, casa de campo Laguna Azul, porque la propiedad se llama Laguna Azul, donde existía una pequeña vivienda inicialmente de una planta, y decidimos proponer esto en dos plantas con dobles alturas, con mucha madera del lugar. Como les comentaba, nuestra formación en Brasil, en una ciudad tropical, digamos, de similares características casi a la nuestra, donde llueve mucho, el sol, entonces las protecciones, la relación con la naturaleza. Y en algún momento tuvimos un paso por México también, analizando la arquitectura y estudiando la arquitectura del Caribe, de la costa sobre todo, del Caribe mexicano y del Pacífico mexicano, sobre todo esa relación de contextualización, ¿no?, de la arquitectura en el medio, que es muy importante, y las cubiertas, por ejemplo, naturales, como en México se desarrollaba mucho de las cubiertas naturales de paja. Acá igual con las atatas, digamos, hacíamos esa relación, pero teníamos lo principal, esa relación, esa inserción de la arquitectura en la naturaleza, y que la naturaleza sea parte de la arquitectura por medio de todas esas pasarelas, esas terrazas,
esos balcones, toda esa integración, digamos. Entonces la verdad que muy, muy interesante ese proyecto, esa obra que realizamos, que tiene mucho que ver con esto que les estoy comentando. Luego, esto es parte de la vivienda nuestra, de mi familia, donde justamente quisimos destacar y resaltar esa relación, vuelvo a decir. O sea, el contexto es muy, muy importante en nuestras obras, así ha tratado de ser un factor predominante, digamos, y donde hay esa relación, en primer lugar las galerías, ¿no? Las galerías, las cubiertas grandes, los aleros grandes. Si bien tratamos de desarrollar espacialmente, estéticamente alguna arquitectura con elementos contemporáneos, digamos, lógicamente grandes paños de vidrio, sobre todo iluminación, claridad en los ambientes, pero también se integra la arquitectura con los materiales tradicionales, digamos, ¿no? Como es la madera y la teja colonial, en fin, y todo eso, sobre todo, tratando de generar esos espacios como son las galerías perimetrales en el entorno, que nos permiten esa relación interior-exterior y protección, sobre todo, del intenso sol y la lluvia de nuestra región, donde toda esa vegetación, digamos, esos jardines, prácticamente penetra dentro de la casa y nos da esa sensación, ese microclima que se requiere interior importantísimo en nuestra región. O sea, eso creemos que realmente es la esencia, es lo importante de toda esa arquitectura que hemos analizado de las misiones jesuíticas, digamos, y anteriormente, y podemos implementarla en algunas viviendas contemporáneas inclusive. Luego, esta vivienda esta casa mirador, que la denominamos así, en la Laguna Suárez, donde ya estamos un poco, este lugar, digamos, de la laguna, que es propiedad de nuestra familia, el Tapacaré y todo el lugar ahí en el entorno, lo llamo siempre, lo pensé como un laboratorio de experimentación, justamente, porque de experimentación en relación al paisaje, a la apreciación del paisaje, al contacto con la naturaleza, esa inmensa laguna tan hermosa que tenemos ahí. Entonces, toda esa relación, como les explicaba, del Brasil, digamos, de esa ciudad costera, donde vivimos esos 6 maravillosos años y esa formación de arquitectura. Entonces sentíamos la necesidad de poder dar continuidad y plasmar una arquitectura en la región que tenga que ver mucho con el agua, digamos, con esas vistas, con ese disfrute de la naturaleza y del agua, sobre todo. El agua que es tan marcante en nuestra región, pues, ¿no? Un elemento, los intensos soles, las lluvias y bueno, las crecidas de las aguas y demás. Entonces, definitivamente esas vistas, esos atardeceres en la laguna, se ven plasmados en esta imagen de la casa mirador, esta pequeña vivienda, digamos, con características simples de 2 aguas, pero de 2 plantas, con dobles alturas y con todas las aberturas hacia la laguna. Eso creímos que era realmente importante porque la laguna es el actor principal en ese caso. Entonces, los atardeceres, yo tengo mucha relación en nuestra formación como arquitecto con la fotografía, también el diseño gráfico, el arte, y sobre todo esa sensibilidad que nos da el tema artístico para captar mediante la fotografía esos atardeceres que la verdad disfrutamos muchísimo en la Laguna Suárez. Todos los días prácticamente es un atardecer diferente. Entonces, por eso es que justamente lo llamo y lo pienso así como un laboratorio de experimentación, ese sitio, ese lugar maravilloso que mis padres, mi familia ha cultivado y continúan cultivando en la Laguna Suárez y que todos podemos disfrutar de él. Ahí justamente vemos el tema del proyecto, en realidad, que con los años se fue plasmando, lo fuimos consolidando, con mucho esfuerzo económico y con el transcurrir del tiempo, el hotel, el resort, el pequeño resort que tenemos en la laguna, que es parte del balneario y toda la integración, donde vemos justamente eso, el tema del agua, en las piscinas, inclusive en la parte del hotel, sobre todo las vistas ahí a la izquierda del auditorio,
el auditorio donde tenemos esa mismo que sea un lugar de trabajo, de reuniones, de conferencias, pero toda esa vista de la laguna impresionante, por eso mediante esos paños vidriados grandes y todo, sobre todo tratamos en ese lugar de no densificar demasiado el área para mantener la vegetación existente, todo ese disfrute de la fauna silvestre, del ecosistema, de las aves que todos los días están en el lugar. Realmente un ambiente tranquilo, no es un hotel muy grande, pero que sí tiene ese disfrute y ese contacto con la naturaleza del lugar, la vegetación y sobre todo con el agua, con las vistas de la laguna, los atardeceres. Tratamos de crear algunas lomas, unas terrazas paralelo ahí al lado de la piscina. A raíz de eso ya empezamos a trabajar, a pensar en ideas como esta de la costanera de Puerto Valivián, con todo ese... siempre hemos tratado de desarrollar nuestra arquitectura paralelamente, inspirado mucho en el trabajo y el tema turístico también, ¿no? Como les decía, la fotografía y el turismo. Entonces, hemos trabajado en asesoramiento y algunos proyectos de promoción, de difusión del turismo, y se dio esta oportunidad más o menos el 2017 de desarrollar la obra de la costanera Puerto Valivián con la consultora Ecoterra, el Viceministerio de Turismo y el municipio de Trinidad, donde se planteó justamente eso, una obra que tenga mucho que ver con el lugar, con el paisaje, con la naturaleza, intervenir sutilmente en la naturaleza y que trate de no romper con la vegetación del lugar, los árboles, mantener toda esa idea. Entonces, una obra aparentemente sencilla, entre comillas, pero que definitivamente se insertó mucho en el paisaje de una forma muy sutil bueno, y el disfrute del lugar de Puerto Valivián que todos conocemos, que definitivamente tiene esas características también, esos atardeceres, esa bahía, ese meandro que se da en ese lugar, y definitivamente es eso, Puerto Valivián con el tema de la inundación, de la crecida de las aguas y que sube constantemente casi todos los años. Entonces tratamos de proponer esa obra que con madera, con jatata, inclusive en la superficie donde no tenía contacto con el agua, pero una plataforma de hormigón en la parte de abajo que eventualmente tiene contacto con el agua, y se generaron esos espacios esos espejos de agua, ¿no? Impresionantes cuando sube el agua normalmente y tenemos esa vista tan linda del lugar y para poder apreciar el paisaje. Además, esta obra nos llenó de mucha satisfacción, definitivamente, porque obtuvo el Gran Premio Bienal de la Arquitectura en Santa Cruz, el máximo premio, y posteriormente en Quito, en la Bienal Panamericana de Quito, que es muy, muy importante, un reconocimiento en la categoría Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje. Entonces, eso comprobó mucho más aún ese trabajo que ya veníamos realizando hacía mucho tiempo con esas características y esa exploración del territorio, del paisaje, del lugar, digamos, del agua, sobre todo el contacto con el agua, y continuamos desarrollando obras ya y proyectos, sobre todo en relación a esas características, y nos ha permitido inclusive tener un relacionamiento nacional, internacional, una proyección, digamos, en Brasil, por ejemplo, en el país vecino, que estamos en contacto ya con municipios, en concursos y en propuestas elaborando en algunos lugares. Entonces, esa obra, la verdad que nos llenó de mucha satisfacción, así como esta otra propuesta que participamos en la última Bienal de Santa Cruz en la categoría proyectos, que es una propuesta que tiene que ver en Buenavista, en el Itenes, en el río Itenes, en la frontera con el Brasil, con Costamarque, una propuesta de un lugar donde sufrió una pequeña comunidad, donde sufrió un incendio el año 2019, y nos enteramos de eso y fuimos a visitar con las autoridades el lugar y intentamos plantear esta propuesta que tiene que ver con turismo, con desarrollo económico, con mejorar la imagen sobre todo de este lugar, con características
un poco complementarias para desarrollar el turismo en el lugar, mejorar las condiciones, las características, pero manteniendo esa originalidad que tiene de arquitectura palafítica, de madera, con unos colores originales, ese reflejo en el agua, esa imagen, ese paisaje impresionante, que el Brasil está al frente con unas ciudades increíbles del estado de Rondônia, mucho más desarrolladas, y sin embargo la característica de este lugar, de la frontera de Bolivia, del lado boliviano, tiene esas características que la verdad necesitan ser mejoradas, la imagen, mejoradas los servicios, las características. No tienen un restaurante, un hotel, digamos, en el lugar, ni para los mismos pobladores de la comunidad, los que trabajan con un tema comercial, sobre todo, peor aún para los visitantes, digamos, que vienen, ¿no? Los turistas, sobre todo, que se dan cita al lugar a comprar algunas cosas. Entonces ahí está la propuesta, la hemos planteado al Viceministerio de Turismo, algunas instancias, y está ahí, digamos, ¿no? La propuesta para poder algún momento sea interesada y tenga el financiamiento correspondiente para poder desarrollarla. Nos parece muy, muy interesante y tiene que ver con todo eso que les comentaba anteriormente del agua, de la relación, el contexto, el lugar, y sobre todo aquí con una idea de que se sienta un orgullo del lado boliviano, del lado boliviano, por ejemplo, de su frontera con el Brasil. Ahora actualmente estamos trabajando algunos proyectos, algunas ideas como esta. Estamos desarrollando un diplomado actualmente en la Argentina que justamente se denomina Patrones para el Dibujo del Mundo, y que justamente tiene que ver con la arquitectura y tiene que la ambitextura, perdón, que justamente tiene que se refiere a la arquitectura que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el diseñar, con el dibujar un nuevo mundo, unas ciudades a nivel global que respondan a la solución justamente la preocupación mayor, que es el impacto, el cambio climático y el impacto que representa en las comunidades, en la humanidad, como son el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces, estamos tratando de desarrollar una propuesta en relación a eso, un trabajo, paulatinamente analizándolo con mucho tiempo, y la verdad que nos está interesando muchísimo esto, digamos, con la cultura hidráulica de Mojo, tratando de hacer una reinterpretación de lo que es la cultura hidráulica de Mojo, cómo tratar de implementarlo en una idea actual, en una nueva planificación urbana actual, digamos, para poder aprovechar esas ideas, digamos, y esa contextualización justamente de lo que trabajaban en la época prehispánica, esas culturas, esos habitantes, digamos, con los camellones, con los terraplenes, las islas, justamente las lomas, que se convertirían en esta idea, por ejemplo, en una tipo islas que son barrios, digamos, barrios completos, ¿no? Habitacionales, no condominios, ni estamos hablando de un tema elitista, digamos. Sin embargo, con barrios en su interior que tengan una pequeña plaza, que tengan farmacias, que tengan micromercados, o sea, toda una infraestructura de servicios que pueda descentralizar el centro de la ciudad, y sobre todo tratar de aportar al tema de la solución, una solución alternativa a la inundación, ¿no? Con los canales, que las vías tengan mucho que ver con esa relación, con ese equilibrio, digamos, que tiene que existir entre el vehículo, digamos, la circulación urbana, movilidad urbana, vehicular, peatonal, ciclovía, vegetación y inclusive canales, por ejemplo, hidráulicos, donde pueda circularse mediante agua. Entonces, esa es una idea que estamos trabajando, y posteriormente, y bueno, esta obra, quería mostrarles esta obra rápidamente porque estamos concursando actualmente en la Bienal de Quito, en la Bienal Panamericana de Quito de este año, en una categoría que se denomina Nueva Arquitectura Mínima, ¿no? Porque definitivamente esta obra que planteamos aquí en una esquina en la ciudad de Trinidad, tiene que ver con eso, con racionalización de recursos económicos para una época de crisis, digamos,
donde tratamos de generar un espacio multifuncional, ¿no? Inicialmente este espacio, digamos, fue creado para un café, digamos, pero inicialmente, posteriormente el espacio está ahí y la característica principal es de que un espacio se presta para un espacio multifuncional de doble altura que se puede generar una segunda planta, digamos, utilizando sobre todo materiales, racionalizando los materiales como inclusive la estructura de vigas y de columnas de fierro electrosoldada, pues no con cubiertas de calamina, sin calum, y materiales expuestos, el ladrillo visto, materiales reciclados en algunos casos, y sobre todo ese entrelazado de madera, de tablas recicladas también, que dan una imagen diferente y permite una relación interior-exterior interesante con la comunidad, un intercambio, digamos, este espacio, una imagen, digamos, en la esquina, y este espacio puede ser utilizado para oficinas, para tiendas, para un café, para un restaurante, para lo que sea. Entonces, por eso es que hemos denominado espacio multifuncional a este lugar, y con esas características, una construcción rápida, digamos, económica, entonces tratando de ver un poco ese tipo de arquitectura que podemos aportar con creatividad y con la racionalización de los materiales, y que hay una corriente a nivel latinoamericano dentro de esa línea debido a las características de crisis económicas y demás, y las características similares en Latinoamérica de poder generar una arquitectura así que tenga características originales al medio, a la región, materiales reciclados, expuestos, nativos, tradicionales del lugar, y que pueda mostrar una arquitectura que pueda ser con esos conceptos un poco a nivel latinoamericano, tratar de mostrar esa corriente, esa global que se muestra hacia el mundo. Y dentro de eso, para finalizar, quería mostrarles una vivienda que estamos actualmente en fase de conclusión de obra, de finalización de acabado, que tiene mucho que ver con eso, nuevamente con esa idea de las sombras, de las galerías, de la doble altura, de la vegetación circundante, materiales como la madera, inclusive mezclados y mimetizados con lo contemporáneo, con el vidrio, con el metal, con el hormigón, pero donde vemos alrededor justamente esas galerías, esos espacios que se generan y que, como les mostré en esas viviendas anteriores, el microclima interior que se puede generar es importante por la excesiva lluvia y el calor que tenemos en la región. Entonces, una vivienda con básicamente dos aguas de teja colonial cerámica, con galerías con madera, con vigas y tijeras de madera, pero que se logra el patio de la vivienda. Existía en este lugar existe una vivienda, una pequeña vivienda en la parte de atrás, donde se integró por medio de este patio central, una churraquera, un área de confraternización, y propusimos esta vivienda en dos plantas con doble altura, las áreas de estar, de comedor, cocina, los dormitorios en la planta alta. Entonces, tratamos de hacer y de generar ese espacio, sobre todo de confort ambiental, propiciado por ese tema inicial que les he estado comentando y mostrando, con el tema de la galería sobre todo. Eso sería, Diego, más o menos que quería comentarles y compartirles para mostrar un poco de nuestra experiencia justamente de estos años. Bueno, hemos visto las obras que nos ha presentado el arquitecto Edwin Bause, en lo cual decía él lo importante y el concepto que se maneja en cada una de estas obras. Si bien las actividades que se realizan son diferentes, son viviendas, son restaurantes, son lugares turísticos, pero el concepto de esa relación que hay entre el interior y el exterior, la naturaleza que se trae hacia adentro, el tema del juego de sombra, las dobles alturas, el uso de los materiales en la región, es importante, y en cada de las obras Edwin lo has colocado, y esto mismo deberíamos proponernos como arquitectos, como profesionales trinitarios venianos,
a que también se pueda desarrollar en lo que son las horas urbanas, los equipamientos urbanos de nuestra ciudad, porque son elementos, son materiales que no son costosos, es una arquitectura simple, pero que ha dado buenos resultados en tus obras. Hemos visto cómo han sido destacadas a nivel nacional e internacional, y eso es lo importante, ¿no? Que lo que hagamos, lo que proyectemos, venga a un aporte urbano, a mejorar la calidad de lo que es la ciudad, lo que son las infraestructuras. Edwin, ¿qué más nos puedes decir como para finalizar este diálogo que hemos tenido? Así es, querido Diego, la verdad que muy motivado siempre de continuar en lo que es la arquitectura, el urbanismo, contextualizando sobre todo en nuestra región donde vivimos, bueno, y en los lugares que nos toque desarrollar, pues, ¿no? Tratando siempre de desarrollar esa contextualización, esa integración con el territorio, el medio, pero acá realmente con el tema del agua es impresionante lo que tenemos a nuestro alcance, digamos, y la relación con la naturaleza sobre todo. Entonces, bueno, definitivamente eso, creemos, como tú dices, que es importante que los arquitectos, los colegas se motiven, digamos, y un poco se concienticen en tratar de desarrollar una arquitectura un poco más con esas características, ¿no? Tratando de contextualizar nuestras obras en el lugar, sobre todo respondiendo al clima, a la región, más que estar viendo a veces, lógicamente, con el internet y con la tecnología, lo global, de ver arquitecturas que pueden ser importadas, digamos, pero que a veces no responden mucho en algunas situaciones al contexto, al lugar. Entonces tenemos que tratar de un poco fusionar eso en todo caso y contextualizar, sobre todo pisar en el lugar, asentarnos en los contextos para poder responder a esas soluciones en las viviendas, como lo decías, en temas comerciales, en desarrollo urbano, inclusive planificación urbana, como lo estamos viendo actualmente, en fin, en paisajismo, en todo. O sea, tratemos de contextualizar, de integrarnos a la región, al medio, realmente nos parece importante. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación, querido Diego. Estamos prestos siempre a colaborar, a tratar de dialogar contigo en tu programa, felicitarte por esa motivación, esa apertura, digamos, que se da para poder socializar nuestros trabajos, nuestra arquitectura, y que los estudiantes, los colegas y la sociedad en general pueda ver. Gracias, Edwin. Entonces, esto fue el programa de hoy jueves de nuestro espacio de arquitectura más sociedad. Estaremos el día de mañana viernes con un nuevo profesional. Al próximo programa.